Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Hoy seguimos viendo Primera de Pedro. Hoy vamos a ver el capítulo 4. Si no has visto los otros capítulos o los otros videos, te invito a que vayas y los veas. De verdad que van a ser de bendición. Estamos aprendiendo mucho con esta carta. Hoy vamos a hablar en este capítulo 4 sobre las actitudes del creyente en los últimos días. O sea, qué actitudes debemos de tomar en estos últimos días, ¿verdad? Discúlpenme si se ve la luz se refleja en mis lentes, pero ya traté de hacerlo de muchas maneras. Y sin los lentes, pues definitivamente no veo ya nada, así que necesito los lentes. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a dividirlo en varios puntos. Y el primer punto del que vamos a hablar es en los últimos, como les digo, estamos hablando de las actitudes del creyente en los últimos días. La primera es, en los últimos días, los cristianos deberíamos de tener una actitud de compromiso. Vamos a leer el versículo del 1 al 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne o en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, aquí donde nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, el compromiso que Dios nos llama a tener es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones que se avecinan. Aquí donde nos dice que nos armemos con el mismo pensamiento. Bueno, ¿a qué se refiere? Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Solo queremos la victoria, pero no queremos el sufrimiento. Todos le sacamos la vuelta. Bueno, aquí nos dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando una persona ha sufrido persecución físicamente por amor a Jesús, casi siempre, cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por los deseos carnales. Bueno, aquí nos dice, quien quiera que haya sufrido por lo correcto y aún así obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Bueno, aquí nos dice, para no vivir el tiempo que resta, bueno, Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener una actitud correcta en nuestro seguimiento o en nuestro caminar con Jesús. El primero es no vivir más en pecado. Y el segundo dice, deberíamos considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. El siguiente punto es, vamos a leer del 3 al 6. Y esto nos habla, en los últimos días los cristianos deberíamos vivir con una actitud de sabiduría. Como les digo, vamos a aprender mucho aquí, es cómo debemos comportarnos los cristianos en los últimos días o con qué actitudes debemos de tener, ¿no? Aquí el 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, aquí dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos. Ahora somos llamados a vivir, como les digo, como cristianos. Una gran y profunda pérdida de tiempo es la que los cristianos vivan como el mundo, y simplemente debemos dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. No podemos ser de doble ánimo, definitivamente. Tristemente, muchos cristianos quieren experimentar más del mundo por más tiempo y luego ya dicen, ok, ya después seguiré a Cristo. Y pues esto es un trágico error, porque el camino este camino definitivamente te va a alejar de Dios. Bueno, aquí nos habla del libertinaje. Bueno, esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada con la inmoralidad sexual y violencia. Denota el exceso de todo tipo de maldades. Bueno, cuando vemos la lista que nos habla de lascivia, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco en los últimos 2000 años. Estos problemas se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta. Bueno, cuando el mundo ve nuestra vida piadosa, le parece cosa extraña que no lo sigamos desenfreno y desolución, la vida que ellos están viviendo. Bueno, ¿qué significa? Y los ultrajan. Cuando no practicamos el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí lo practican y pues no les gusta, así que hablan mal de nosotros. Pero bueno, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Cuando esta cuenta es requerida, la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas, aun si parece que vive la buena vida. El vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. Bueno, dice aquí, pero también dice que por medio de este juicio externo, el Evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos juntos saben y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad, y son recompensados por este entendimiento para que vivan en espíritu según Dios. Bueno. Ahora vamos a leer el versículo 7. Dice, en los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de oración seria. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, aquí donde dice más bien el fin de todas las cosas se acerca, si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Bueno, aquí nos habla de ser sobrios y velad en oración, ¿verdad? La afirmación de que el fin de la era ciertamente está cerca y que esto sucederá en cualquier tiempo, bien representa la vista de la iglesia primitiva. Bueno, aquí donde nos dice sed
sobrios en oración. Bueno, debemos dedicarnos a ser sobrios en oración, al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros. No debemos de atrevernos a tomar la necesidad de la oración ligeramente. Esto es súper importante, el estar orando todo el tiempo y, como les digo, no tomarlo a la ligera o a la desidia. Bueno, vamos a leer ahora del versículo 8 al 11. En los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de amor, que yo creo que debería de ser siempre, ¿verdad? No en los últimos días. Y ante todo, tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministreselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué significa esto? Si estos son los últimos días, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que vamos a pasar el resto de la eternidad? Bueno, en base a la eternidad debemos de tener entre nosotros pues un ferviente amor. Dice también el amor cubre multitud de pecados, tanto los pecados de la persona que está amando como los pecados de la persona que está siendo amada. Cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas, ya sea pequeñas o grandes, se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra que decimos es tomada mal y bueno, pues todo esto es un tremendo conflicto, ¿verdad? Y bueno, pues esto es un deleite definitivamente para Satanás. Así que tenemos que tener ese grande amor para cubrir esa multitud o pequeños ofensas, ¿verdad? O pecados. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otros. Bueno, ¿a qué se refiere esto? El amor se demuestra por sí mismo al dar a la familia, a la iglesia, lo que Dios ha puesto en nosotros como dones. Y bueno, al hacer esto somos buenos administradores de muchas facetas uniformes de la gracia de Dios, o sea, de esa gracia que Dios nos ha dado. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es bien importante, dice, cada parte es importante, cada quien tiene un trabajo que hacer. Un hombre, esto me gustó mucho este ejemplo, dice, un hombre estaba construyendo un motor para una podadora o cortadora de jardín o de césped, y cuando terminó tenía una pequeña pieza que le sobró. Él la prendió y pues funcionaba muy bien, empezó a cortar el zacate y todo. Pero cuando quiso apagar la máquina, no se podía apagar. Y ahí se dio cuenta que cada pequeña parte es importante. Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. O sea, cada cada uno de nosotros somos parte importante del cuerpo de Cristo. Así que cada don que Dios nos ha dado tiene que ponerse a la disposición del cuerpo de Cristo, porque para eso nos los dio
Dios, o sea, no para tenerlos ahí guardados o para usarlo para mi beneficio, sino es para el beneficio de los demás. Bueno, el siguiente punto es entendiendo tu tiempo de prueba. Y qué importante es esto, ¿no? Entender los tiempos de prueba, porque todos vamos a pasar por ahí, nadie nos libramos. Bueno, vamos a leer el versículo 12 y 13, que nos habla de soportar las pruebas con la actitud correcta. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que bien en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, aquí nos habla del fuego de la prueba que nos va a venir, ¿verdad? En vez de pensar en las pruebas, o aún en las pruebas de fuego, ¿verdad? Y sorprendernos, porque no nos debemos de sorprender, sabemos que esto es bíblico, ¿verdad? Y que nos va a acontecer, como les digo. Veámoslas como la manera de ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Y si somos partícipes de su sufrimiento, también seremos partícipes de su gloria y gozo. Qué hermoso esto, ¿no? Bueno, aquí nos dice partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿A qué se refiere? Bueno, solamente podemos ser partícipes de los sufrimientos de Jesucristo, porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimiento. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aún nuestros sufrimientos. Tenemos que compartir todo con Él. Nuestra tendencia es el aferrarnos a la gloria y a la alegría y evadir por completo cualquier sufrimiento. Y no nos olvidemos que no es más que un preludio de la gloria y la alegría. O sea, cualquier sufrimiento es un preludio, ¿verdad? Bueno, nunca debemos de negar el lugar del sufrimiento con la construcción de la sanidad de la vida cristiana. A pesar de que hay mucho dolor, a lo mejor inmerecido, pensamos nosotros, por el cual pasamos, por falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento que es necesario. Bueno, ahora vamos a leer del 14 al 16. Aquí vamos a ver la diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como malhechores. Hay mucha diferencia y nosotros tenemos que sufrir como cristianos. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Bueno, el sufrir en el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos identificados con Él. Y bueno, ya si sufrimos de la otra manera es porque sufrir como malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento que los cristianos experimentan se sufre en el nombre de Jesús. Y luego nos habla aquí que el sufrir como cristiano no es algo de que avergonzarnos. Aunque el mundo desprecia al cristiano en sufrimiento, nosotros debemos de glorificar a Dios por ello.
No glorificamos a Dios por el sufrimiento, pero sí lo glorificamos en el sufrimiento. Y lo glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros, a través de nosotros, con el sufrimiento. Bueno, vamos a leer ahora del 17 al 19. Encomienda tu alma a Dios en medio del sufrimiento. Qué importante es esto, ¿no? Encomendar nuestra alma a Dios en medio del sufrimiento. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, todo depende en dónde, aparecerá el impío y el pecador, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Bueno, es correcto que el juicio empiece en la casa de Dios. Les voy a decir por qué. Porque hay equidad en ello, ya que los cristianos profesamos que somos mejores que otros, así que debemos de ser los primeros en ser juzgados. Decimos que somos regenerados, así que debemos de ser regenerados. Decimos que somos el pueblo santo, separado para Cristo, así que debemos de ser santos y separados de los pecadores, como Él lo fue. Ahora, en nuestro tiempo del fuego de prueba, los impíos tendrán un fuego después. El fuego que soportamos ahora nos purifica. El fuego que soportan los impíos será castigo. No obstante, debemos recomendar que No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos, solo purificación. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque para el cristiano la cuestión del castigo fue pagado por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano podía enfrentar de parte de Dios. Bueno, el mismo fuego que consume a la paja purifica al oro. Que yo creo que este es un ejemplo perfecto para entenderlo, ¿no? El fuego es el mismo, pero el propósito en aplicación es diferente y su efecto es diferente en la paja y en el oro. Bueno, los cristianos debemos regocijarnos porque nosotros ya estamos experimentando los peores sufrimientos que podamos tener, ¿verdad? Por la eternidad. Pero los que son impíos rechazan a Jesús, y lo peor de sus vidas, a lo mejor en esta vida están viviendo bien, pero lo peor de sus vidas pues será después, ¿verdad? En el lago de fuego. Y si el justo con dificultad se salva, es lo que nos dice aquí, no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo es un regalo gratis de Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Bueno, nos dice aquí, encomienden sus almas al fiel Creador, dejen sus almas en un lugar seguro. Y bueno, el lugar seguro pues es Cristo, ¿verdad? Dios es un fiel Creador y no podemos dar a Dios debemos dar a Dios como barro
moldeables en sus manos. Bueno, el fiel creador dice, mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de prueba y tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios y que su lugar como creador. Él es nuestro creador soberano. Él, con él, heredero, con el derecho de hacer con nosotros lo que a él le plazca. Aún así, él es fiel y solo hará pues lo mejor para nosotros. Y bueno, ya con eso damos por terminados los versículos de este capítulo 4. Y como vimos, bueno, en los últimos tiempos los cristianos debemos de tener una actitud de compromiso. En los últimos tiempos los cristianos debemos vivir una vida con sabiduría. En los últimos días los cristianos debemos vivir con una actitud de oración seria. También debemos vivir con una actitud de amor. También el siguiente punto es entendiendo nuestro tiempo de prueba. Soportar las pruebas con una actitud correcta. Y la diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como malhechores. Y ya por último, encomendemos nuestras almas a Dios en medio del sufrimiento. Bueno, pues espero que haya sido de bendición este video. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Bye.